La alimentación como medicina para el cáncer, somos lo que comemos. Desde luego tenemos que tener muy en cuenta cómo alimentarnos cuando estamos pasando por este proceso. Por ello, en Fórmula Triple Rosa hoy tenemos a una invitada muy especial, Andrea Cabrera, que enseguida se las voy a presentar para que ustedes puedan verla. Hola Hola, muy Andrea, buenos días. Buenos días, bienvenida Yaisan. a Fórmula Triple Rosa. Muchas gracias por invitarme. La alimentación es fundamental. A mí me encanta empezar las entrevistas en ese momento de inicio en el que nos dicen tienes cáncer y nosotras rápidamente nos vamos a casa y empezamos a pensar qué podemos hacer por nosotros mismos o por nosotras mismas y, y lo primero que se nos viene a la cabeza es la alimentación. Sin embargo, cuando estamos en una consulta, pues se nos dice vida normal, dieta mediterránea. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, Andrea? Incluso nos dicen, come como siempre, sin ni siquiera saber cómo es ese como siempre que llevaba yo durante estos años haciendo. Entonces tenemos que tener claro que la dieta es uno de los factores más importantes que influyen no solamente en cómo nos sentimos, en cómo nos vemos en nuestro día a día, sino también en cómo van a estar nuestras células. Así que sí, lo que estás diciendo es totalmente cierto. La alimentación es básica, nos va a ayudar a llevar nuestro organismo a tenerlo fuerte, resistente y a luchar contra esta enfermedad. Porque Andrea, tú además, bueno, trabajas en la Clínica Masana, en Tenerife, trabajas para distintas asociaciones y no has llegado aquí por casualidad. Nosotras somos mujeres que hemos pasado por distintos tipos de cáncer, ¿no? Y esto nos ha hecho reflexionar, aunque yo reconozco que siempre me he alimentado bien, pero entiendo que a ti te llevó más allá todo esto de pasar por este proceso y dedicarte a lo que te dedicas hoy en día. yo no soy paciente de cáncer de mama, sino de colon. Entonces la alimentación aquí es además muy, muy importante porque está muy relacionada con este tipo de cáncer Ujú. específicamente. Yo no comía bien, ¿vale? Durante muchísimos años, pero sí es cierto que año y medio, 2 años antes de que me apareciera la enfermedad, yo había cambiado drásticamente mi alimentación ya y ya me alimentaba súper bien, había desterrado el azúcar, había desterrado ultraprocesados, de todo. Pero sí que fue un masazo y sí que me sentí un poquito sola, por lo que tú comentaste antes, porque tú llegas a la consulta, te dicen come como siempre, come de todo, no te dicen nada más, te sientes ahí un poco perdido y bueno, tuve que buscarme un poquito la vida, digamos. Empecé a leer, empecé a investigar y poco a poco pues cada vez me iba metiendo más en este mundo de la nutrición, de la alimentación, hasta que finalmente me decidí a hacer el técnico superior. Ahora estoy haciendo el grado también, porque creo que hay que seguir formándose, hay que seguir actualizándose y hay que estar siempre constantemente leyendo y aprendiendo. Esto no acaba nunca, creo. Ujú. Y es básico. Entonces yo llegué así. Al final fue por la propia inercia del día a día y el no sentirme impotente y el sentir que yo también podía hacer algo. Los médicos estaban haciendo de su parte, pautando pues la quimioterapia, antes de eso pues con la cirugía y demás, pero yo, desde mi parcelita personal, ¿qué podía hacer yo? Ujú. Pues lógicamente estilo de vida y alimentación. Y ahí a saco fue que me metí. Ujú. Has dicho algo muy importante. Yo no comía bien, pero ¿qué es comer bien? ¿Qué es comer mal? Hoy vamos además a desmitificar, como decíamos, muchas cosas, pero ¿qué es comer mal? Porque a lo mejor pensamos que estamos comiendo bien, no lo sé. Eso pasa muchísimo. Cuando vienen igual a consulta, la mayoría de las personas dicen que comen bien, pero claro, después empezamos a hacer la entrevista, ¿no? Y a hacer las preguntas y vemos que hay cositas que siempre son algo mejorables. Tampoco estoy diciendo aquí que tenemos que llevar una dieta 100% correcta todos los días, porque eso es imposible, ¿vale? Hay que ser flexibles, Pero pero también es sí, imposible porque la sociedad no nos lo permite. Es para decir, nada, porque la para industria es la que es. Porque si no sería, a ver, yo recuerdo y siempre he sido bastante estricta con mi alimentación, pero es que intentar ir a algún local
yo hacía cambiar a mis amigos durante el proceso hasta 5 veces del restaurante al que íbamos, porque no había manera de poder comer normal. O sea, una ensalada bien hecha, sin historia. O sea, es muy difícil. Nos lo Es ponen muy difícil la industria. muy, muy, muy complicado. De hecho, tú le dices a alguien que estás comiendo bien, que estás comiendo sano, y lo primero que te dicen es que si estás bajando de peso. Es que es increíble. Tú entras a un bar a desayunar y pides, yo qué sé, una pulguita de pan integral y ya te digo yo que no lo vas a conseguir. No lo vas a encontrar. Es que ni siquiera tienen lo mínimo que es cereal integral. Así que voy a ello. ¿Qué es comer bien? Pues comer bien, tú mencionaste antes la dieta mediterránea. Y la mencionan tanto, ¿por qué? Porque es la que está en todos los estudios que se hacen, es la que tiene mayor evidencia de impactar favorablemente en todas las patologías, en todas las enfermedades. Por eso se dice tanto, pero dieta mediterránea no es ultraprocesado, no es comer comidas preparadas, eso no es dieta mediterránea. Dieta mediterránea es carne de calidad, pescados, sobre todo azules, por su grasa saludable, cereales integrales, ¿vale? No refinados, integrales, legumbres. Después, la grasa saludable con nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra, que es que tenemos una joya. Los aguacates, por ejemplo, los frutos secos, las semillas, todo eso es dieta mediterránea, que al final lo tenemos en los mercados, que es comida natural, sin embolsar. A mí me preguntaron muchas veces, porque ya sabes que tenemos, bueno, el tratamiento, lo que es la quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento de larga duración, genera en nuestro cuerpo una alta toxicidad. Y sinceramente yo pensé, si ya mi cuerpo a lo mejor tiene algo de toxicidad, porque en el día a día, pues como decimos, tampoco somos aquí o normalmente somos súper estrictos, siempre hay algún caprichito, alguna cosa que no ¿No? podemos impedir. Yo dije, vale, voy a quitar toda la toxicidad que pueda de mi cuerpo antes de que del tratamiento, o sea, de recibir el tratamiento. Así lo hice. Hablamos de dieta mediterránea. Entiendo que aquí está mar y tierra. Pues todo lo que nos da la naturaleza, todo aquello que no está envuelto en un paquete, todo eso es lo que yo comía. Pero has dicho algo muy interesante y es carne de calidad. ¿Qué pasa con las carnes? Pues muchas veces están hormonadas, no es como antes, que los animales, el ganado, pastaba en el campo, le daba el sol, recibía su vitamina D, comía pues de la tierra, ahora están metidas bajo techo, que no les da ni el sol, y alimentadas por pienso, y muchas veces pues hormonadas. Entonces ahí está el problema, hay que comer. Es que yo siempre lo digo, siempre hay que mirarle el etiquetado de todo, de todo, de todo lo que nos vayamos a llevar a la boca Mm. o llega a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ver bien cómo ha sido ese animalito criado. Tenemos que buscar algo que sea orgánico. Al igual que las verduras, que pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos que ver si han sido cosechadas y han habido pesticidas o no, aunque, a ver, en la Unión Europea sí que es cierto que hay una legislación muy férrea con esto, pero es que hay veces que no nos vienen compramos cosas que no son de la Unión Europea, las compramos de fuera, ¿vale? Ahí la seguridad alimentaria es totalmente diferente. Claro, Entonces, la, todo la esto cadena, ¿no? La cadena de tenemos conservación. que ver el lugar de procedencia también, ¿vale? Ujú. Porque eso va a influir muchísimo en cómo ese animal o ese vegetal, esa fruta, lo que me vaya a comer, ha sido cosechado o ha sido criado. Fíjate, es que Es tienes razón, porque el otro día estaba en los Pirineos y de verdad que en todo el camino, hasta llegar a Francia, es que encontré 2 rebaños, ¿no? Y entonces, y luego veías eso, pues 4 vaquitas por aquí, y dices, ¿toda España se alimenta de esto? Es imposible. Entonces, ¿dónde están? O están en establos, o no hay demasiada ganadería, ¿no? Entonces, eso da que pensar. Estamos hablando de alimentarse bien para que un tratamiento vaya mejor, porque yo creo que al final también todo fluye. Si tú cuidas a tu cuerpo responde también de la misma manera.
digamos que a lo mejor ha habido una alteración porque ha habido un descuido o porque ha habido una alteración genética, de cualquier manera, pero tu cuerpo va a responder a una buena práctica y en todos los sentidos. Va a responder mejor a la química y va a responder mejor a su propia naturaleza. Entonces, estábamos hablando de que si nos alimentamos mejor, yo, por ejemplo, no tuve efectos secundarios en el sentido de no tuve náuseas, nunca vomité, no tuve nunca diarrea, no me estreñí, o sea, fue muy fluido. Que ya sé que me has contado que en tu caso, por eso vamos a hablar de qué ocurre y de cómo podemos solventar también este tipo de cosas. El otro día almorzaba con una amiga que estaba comenzando el tratamiento, me decía, es que estoy todo el día en el baño. Entonces, ¿qué dieta tengo que llevar? Porque es que lo que como sale. Es que además de que se tiene que hidratar muchísimo para evitar la deshidratación, todo paciente oncológico, pero ya cuando estás con diarrea, pues muchísimo más, eso ya lo sabemos. Tiene que tomar cosas astringentes, lógicamente, para evitar, lo más probable es que le hayan dicho que tire por la manzana, que tire por el arroz, porque es lo que se suele decir siempre, por la papa y demás. Pero sí que hay que no olvidar que aunque el médico me diga con toda su buena fe del mundo, y además que es cierto, ¿vale? Lo del arroz y demás, porque es astringente, y la manzana, no podemos olvidar de que como paciente oncológico tengo que tomar siempre proteína, ¿vale? Cualquier persona tiene que tomar proteína a diario, pero un paciente oncológico, sus necesidades están aumentadas, porque la proteína lo que va a hacer en mi organismo va a ser, además de ayudarme a mantener mis músculos, a no perderlos, que lo estoy perdiendo constantemente, va también a ayudarme a que las heridas y cualquier proceso que tenga yo en mi organismo vaya cicatrizando y vaya regenerándose con mayor rapidez, ¿vale? Entonces, la proteína no la podemos faltar. A esa persona le diría que, por favor, el pollito, que Claro, lo tiene que introducir en su alimentación, ¿no? Desmenuzadito, fácil de comer y demás, pero tiene que meterlo. Vamos a ir agilizando con respecto a todos estos mitos, ¿no? Y vamos a ir contando. A ver, si vamos a desmitificar, vamos primero a aclarar el tema del azúcar, porque yo creo que a todo el mundo sabe o le han dicho o han oído, cuidado con el azúcar que alimenta el cáncer. Yo por lo menos a mí me lo decían. Me imagino que a ti también, ¿no? Sí. Lo habrás oído. Bueno, pues vamos primero a explicar lo del azúcar, ¿vale? El organismo necesita glucosa, ¿vale? La glucosa llega al organismo y las células la van a utilizar para transformarla, eso se transforma en energía, las células las utilizan para que nuestro organismo funcione correctamente, ¿vale? Esa glucosa, ese azúcar, que es la glucosa, proveniente de los alimentos, es totalmente imprescindible para el organismo, ¿vale? Lo necesita, no podemos prescindir de él. En mayor o menor medida, ahí ya podemos ir afinando, depende de si me van a hablar de cetogénica o lo que sea, ¿vale? Podemos hablarlo, pero que es necesario siempre, ¿vale? Otro tema es el azúcar añadido, que sería sobre el que las personas nos preguntan, yo como paciente oncológico tengo que dejar el azúcar para siempre y cosas así. Pues yo lo que tengo que tratar como paciente oncológico es de nutrir mis células, no solamente de alimentarlas, ¿vale? Porque vale, es cierto que soy paciente oncológico, es cierto que tengo cáncer, es cierto que mi cuerpo tiene muchísimas células cancerígenas, pero yo no soy el cáncer, ¿vale? Tengo muchísimas células en mi organismo que están sanas y están luchando por mantenerme. Y yo no tengo que alimentarlas, darles cualquier cosa. No. Yo tengo que nutrirlas, darle lo que ellas necesitan para que resistan, estén fuertes y puedan sacarme de este lío en el que estoy metida. Así que tengo que darle alimentos de calidad. Y desgraciadamente el azúcar, el azúcar no la glucosa, ¿vale? El azúcar añadido no me va a aportar nada. Cero. O sea, vamos a dejar el azúcar, esos juguitos, ese dulcito, ese chocolatito, esas cositas, voy a dejarlas para momentos puntuales. Yo no estoy diciendo de quitarlas 100%, ¿vale? Porque
la parte emocional también hay que cuidarla. Y si yo a lo mejor no me tomo nada, yo qué sé, no me he tomado nada de azúcar en 2, 3 semanas, digamos, y tengo un cumpleaños, yo no voy a estar ahí arrinconada, yo voy a disfrutar también de ese momento, porque comer es muy social también, ¿vale? Tenemos que cuidar esa parte, y si me apetece mucho comerme un trocito de tarta o algo, pues yo lo voy a hacer disfrutando, ¿vale? No martirizándome Pero ni pensando en sinceramente, que estoy alimentando el cáncer. sinceramente, Cuidadito. vamos a ver, Andrea, sinceramente, yo estaba también harta de escuchar a la gente, no te va a pasar nada por hoy. Pero es que el hoy era todos los Pero días. es que O hoy, sea, no, tampoco acabo nos de podemos decir 2, 3 engañar. semanas. Claro, pero tampoco nos podemos engañar porque la Hay que gente tiende puntualizar. al consejo fácil. No te va a pasar nada, eso no pasa nada. No, vamos a ver, no. Yo creo que hay que ser serios, ¿vale? O sea, yo he pasado muy bien el proceso porque he sido muy estricta en el proceso. Y las cosas son así. No he ido a Pero confiarme en nada. es que depende de la persona, porque Claro, tienes que ver la persona cómo es, porque tú no sabes si esa persona, es que la nutrición hay que tratarla muy personalizada. Y a lo mejor yo efectivamente. delante tengo una persona que, a ver, es que antes del cáncer nosotros hemos tenido una vida y hemos Ujú. tenido muchísimos procesos. Y si la persona que tengo yo delante tiene un trastorno de conducta alimentaria, ¿cómo le voy a decir yo que deje 100% todo, que se va a volver loca de la cabeza y va a ser una salvajada, que va a ir contra su salud? O sea, yo no puedo lanzar mensajes que sean muy radicales por, pensando en ese tipo de personas. Tengo que hablar de hacerlo el 80, 90% bien y dejarte una concesión de un 10% para un momento puntual, pero realmente un momento puntual, no el día a Exacto. día, Claro, ¿vale? estamos hablando, siempre hablamos en el equilibrio de las cosas, ¿no? Porque es verdad, Por sí, yo eso, fui estricta, evidentemente, porque pero puedes, pero hay también gente tuve que mis no. caprichos, ¿eh? También tuve mi capricho, pero incluso provocado, te diría, hasta por los demás, ¿no? Porque Sí, es como, pinchan mucho, no te va a pasar sí, nada, si por es un uno poco no lo que pasa yo quiero nada. decir, ¿no? Que al final dices, bueno, pero es que parece que cuidarse está mal, ¿sabes? Sí, Yo creo que no. Yo creo te que el tienes error que lo estamos justificar. cometiendo todos constantemente, comiendo, pues eso, tarrinas de helado, tartas gigantescas para cumpleaños, no sé qué. Y claro, tú al final haces vida, porque cuando estás en esto te das cuenta de que son casi más los días buenos que los malos, porque es verdad que te sigues relacionando, puedes estar, y bueno, tienes tus días, y esos días compartes con gente que está en esa órbita, digamos, ¿no? De lo que toque, que hoy toca tarta, que mañana toca churrasco, que pasado toca no sé qué. Y claro, tú estás ahí. Y es difícil eh, no contenerse, sino no estar en el redil de lo que es la sociedad, porque al final lo que decíamos, ¿no? La industria, lo que encuentras en los restaurantes, lo que sea. Y es muy difícil. Y también, como dices, hay que hacer dietas personalizadas porque puede ser que haya una persona que incluso sea diabética y que esté pasando por un cáncer, o que tenga Claro. una cardiopatía, o que tenga. Entonces, claro, O no que nos seas podemos celíaco, tomar o que esto. seas, hay infinidad de patologías y desgraciadamente el cáncer es una enfermedad multifactorial. Son muchas enfermedades unidas y además te ocasiona otras patologías. Yo qué sé, a nosotras las mujeres pues acabamos todas menopáusicas porque se nos induce. Entonces eso también tiene probabilidades de que tengas el colesterol alto, que si tienes, a lo mejor incluso te puede causar problemas de tiroides, la misma quimioterapia. Es que hay muchísimas, infinidad de cosas que están añadidas. No es que tengas cáncer solo, es que tienes Ujú. cáncer más. Entonces, por eso hay que ir afinando a la persona. Pero, lógicamente, vamos a hablar de la generalidad, de lo que le pasa a la mayoría de las personas. Y tú eres un caso súper con un porcentaje bajo, quiero decir, porque la mayoría de las personas, lamentablemente, sí que tienen un cansancio horroroso, sí que tienen diarrea o náuseas o estreñimiento. Tú tuviste, iba a decir suerte, pero no, porque tú te lo curraste, ¿sabes? Exacto, Desde el momento cero. O sea, no es ojo, suerte, no, es no, trabajo, ¿sabes? claro, Es decir, pues yo voy a por todas y voy a planteármelo y venga que lo voy a hacer así. exacto.
hay A ver, personas no que soy son ninguna así, pero superwoman, ¿eh? No te, no, no nos hay personas que equivoquemos. son así, que tiran y buscan recursos, pero hay otras personas que se quedan un poquito cerradas. Y que Entonces, también está hay bien. que empujar, por supuesto, por supuesto. Todo tipo de respuesta es completamente buena. No hay ninguna aquí que sea Exacto. mejor que la otra, porque somos personas y nos enfrentamos a esto como mejor podemos, con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, simplemente yo desde mi parcelita, que es la nutrición, yo lo que digo es que la alimentación influye, pero inmensamente, ¿vale? Por lo que dije antes, porque vamos a nutrir a nuestras células. Cuando nuestras células están fuertes, van a luchar por nosotros. El sistema inmunitario va a estar más fuerte, ¿vale? Para luchar. Los tratamientos van a ser más efectivos porque estoy pues nutricionalmente fuerte, ¿vale? Tienen las herramientas mi cuerpo para que esos tratamientos no se tengan que parar, porque los Claro. enfermos oncológicos, pues muchos tienen sarcopenia o tienen caquexia, que es la pérdida de masa muscular, de fuerza, de peso, ¿vale? Es una enfermedad, la caquexia, una enfermedad metabólica que influye, tiene muchísimos factores en común, ¿vale? Mínimo 3. Y eso va a repercutir en que si un enfermo tiene caquexia, o sea, bajo peso, baja masa muscular y demás, va a llegar un momento en que no va a poder afrontar los tratamientos y los van a tener que parar. Imagínate lo que supone parar un tratamiento, es que lo pasas muy mal mentalmente, de todo tipo cuando te dicen que te lo tienen que parar. A mí me lo No, pararon, además, a mí me vamos pararon que el mío por la toxicidad que tenía, ¿sabes? claro. Entonces, tienes que No, a alimentarte bien. ver, te quiero decir, yo también, a mí no se me paró el tratamiento nunca. Es verdad que tuve mis 12 quimios primeras seguidas cada martes y luego tuve 4 cada 3 semanas. Cuando llegué a 12, después de esas 12 semanas seguidas, me pusieron una bolsa de sangre porque el hierro se me había bajado. O sea, que quiero Claro, decir que por mucho que me cuide, al final hay un químico que está ahí también. O sea, que hay claro, claro. que perdonarnos cosas y que hay que atender también al curso de cómo vienen, ¿no? Y que al final hay unos médicos que están detrás que saben lo que están haciendo, Y tanto pero que sí. estamos hablando de que la nutrición, la alimentación, es la parte que nosotros podemos hacer. Sí. Entonces todo irá mejor, ¿no? Comentabas, Andrea, o hemos hablado ya de, oye, para diarrea está bien el arroz, está bien la manzana, intentar Mejor si tirar está por... oxidada, eso sí, un apunte. Mejor dejar oxidar la manzana por el Ujú, proceso que tiene y lo que empieza a generar. Eso va a ujú. ayudarme más. Vamos más con más preguntas. El queso y los lácteos. ¿Qué pasa con el queso Eh, y los lácteos? pues nada, son una fuente de calcio, no pasa absolutamente nada. Eso que nos dicen súper inflamatorio y tal, pues más inflamatorio es el azúcar, que Mm, constantemente nos hace picos de glucosa constantemente cada vez que me lo como y eso al final llega a una inflamación y sabemos que la inflamación le encanta al cáncer. O ujú. sea que Claro. Yo el en mi lácteo no proceso pasa comía, absolutamente nada. vale, yo en mi proceso comía queso de cabra o de oveja. Fíjate, Perfecto, de porque vaca tiene no. menos lactosa, más suavito. Es que realmente lo que hay que tener es, estoy pasando por un proceso que está provocando que mi organismo esté en guerra, ¿vale? No va a responder exactamente igual a antes de la enfermedad. Entonces yo tengo que ir mirando también, porque cada organismo es diferente, tengo que ir mirando em, cómo siento esos alimentos, ¿vale? Porque igual tú comías de un quesito de oveja o lo que sea, y a lo mejor me lo como yo y me cae horroroso, ¿sabes? No Ujú, quiere decir que todos los alimentos le vayan bien a todo el mundo. Hay que ujú. ir también probando, yo qué sé, el kéfir. Es una maravilla, un probiótico maravilloso, a mí me encanta, yo me lo como y me lo comí antes, durante el cáncer, yo no podía. Ujú, Me entraba en unos dolores, pero horroroso. ujú, Entonces, siempre hay que ir probando cada alimento, ¿vale? ujú. Y si yo me voy a tomar un lácteo, porque aquí
hemos dicho que no pasa nada y a mí me inflama, pues oye, mi mucosa intestinal está claro que está afectada, entonces no le está vendiendo bien, voy a retirarlo un poquito, me voy a pasar al vegetal y cuando ya se haya recuperado un poquito mi microbiota, mi mucosa intestinal, las vellosidades y todo, entonces voy poco a poco a introducirlo. Siempre hay que ir probando. Andrea, zumos verdes por la mañana. Yo, todas las mañanas. Práctica, sí. Zumos Pero verdes, yo siempre digo lo mismo, no pasa nada si no te excedes, ¿vale? Si no dejas de lado tampoco esos vegetales de forma cruda, de esas verduritas que te vayas a comer, esas cositas, porque al final es cierto que la digestión comienza en la boca, es necesario masticar, es necesario salivar y demás. Bueno, incluso antes, ¿no? La digestión ya empieza desde el momento que yo estoy pensando en comida, ya empieza ahí a trabajar el organismo y empieza a segregar los jugos gástricos. O sea, esto ya viene de antes, ¿no? Con el olor, con la vista, con todo. Pero cuando ya llega a la boca, ya empieza la amilasa salival, esas enzimas a trabajar. Entonces, por favor, no dejemos de comernos también esas verduras pues crudas si puedo, ¿vale? Porque me va a aportar fibra, ¿vale? En un batido yo he eliminado la fibra y mi organismo necesita fibra, ¿vale? Entonces, batidos te los puedes tomar, no pasa nada, es maravilloso porque estás metiendo ahí nutrientes al organismo súper ricos, pero sin dejar de lado lo crudo para que aporte la fibra necesaria. claro, luego, evidentemente, a mediodía ya era diferente, ¿no? Porque ya te haces una ensalada, ya te haces también una cremita, Fantástico. haces un potaje. Maravilloso. Sí, compensabas, ¿no? Pregunta también, A los ver, ayunos. ¿Qué podemos decir de los ayunos? los ayunos durante el proceso oncológico. Hay estudios que nos dicen que incluso benefician a los tratamientos para que vaya muchísimo mejor la quimioterapia y demás, pero siempre, por favor, con cuidado y nunca solos y no está indicado para todo tipo de pacientes. Yo que sé, un paciente con caquexia, un paciente con sarcopenia, ¿vale? Bajo peso, es que es imposible, no puede hacerlo, ¿vale? Claro. Incluso rizoma, un paciente que haya tenido un trastorno de conducta alimentaria, no puede ser, ¿vale? Entonces hay que ver, hay que afinar muchísimo a quién sí y a quién no. Entiendo que pueden ayudar a eliminar todas esas toxinas, que a lo mejor va por ahí un poco la Sí, va por cuestión, ahí, va por ahí. pero que no es algo que todo el mundo pueda hacer. Seguimos con más cosas. La soja. La A ver qué podemos soja. decir de la soja. La soja produce cáncer. ¿No te lo dijeron? Sí, Cuidadito con eso, sobre todo si eres paciente de cáncer de mama, por las interacciones y demás. ¿Todo esto viene? Pues no estoy segura si fue en el 95, pero por ahí, ¿vale? En el 90 y algo. Salió un estudio que hicieron con ratas introduciéndoles pues soja, ¿no? Un estudio sobre soja y cómo afectaba a las glándulas mamarias, ¿no? El cáncer de mama. ¿Qué pasa? Que le pusieron un montón de, aparte de que las inflaron, de verdad, a soja, pusieron unas cantidades súper altas, no tuvieron en cuenta que hay una diferenciación entre las ratas y los humanos, en este caso de la soja, por los receptores, ¿vale? Nosotros tenemos receptores en los organismos para que los receptores son como, digamos, una cerradura, ¿vale? Y las hormonas este tipo de nutriente, como la soja, por ejemplo, tiene una llave determinada para ese tipo de cerradura, ¿vale? Entonces, las ratas tienen este tipo de cerradura, que es el ER-alfa, o 1 llamado, que hace que las células se reproduzcan rápidamente, súper rápido, las células mamarias, ¿vale? De cáncer. Se reproducen muy rápido. ¿Qué pasa? Que en los humanos nuestro receptor no es este, no es el
ER-alfa, sino el ER-beta, que lo que hace es ralentizar y frenar esas células mamarias, ¿vale? Entonces, claro, cuando introdujeron ese estudio en las ratas, aquello empezó a reproducirse a unas velocidades brutales, pues ya dijeron, la soja produce cáncer de mama. ¿Vale? Después de esto han venido muchísimos estudios, ¿vale? Y han confirmado que no es que no produzca cáncer, sino que es todo lo contrario, que es protectora, ¿vale? ¿Qué pasa con las hierbas, no? Porque también está esa otra cuestión. Pues tómate esta hierbita o toma esta otra, ¿no? Sí, bueno, porque tenemos relacionado que tomar una hierbita no produce ninguna interacción, que hay muy poquitas cosas que un paciente oncológico puede tomar. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que yo me tome, sea una hierba, sea cualquier otra cosa, puede interaccionar con el medicamento que yo esté tomando. Y a lo mejor puede hacer que la quimioterapia tenga menor efectividad, entonces no estoy luchando contra el cáncer, o incremente su efectividad y yo llegue a una toxicidad tal que mi hígado no resiste y me tengan que parar el tratamiento. Entonces, por supuesto el pomelo, que es lo primero que nos dicen cuando llegamos nos sentamos ahí en la consulta de nuestro oncólogo. El pomelo ni se te ocurra, lo tienes que eliminar, y te lo dijeron, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, lo leí. La verdad que lo del pomelo no me lo dijeron ahí, pero sí que lo había leído, que no era bueno para el tema de... Tiene interacción con prácticamente todo. Sí, sí, sí. Una cosita, la cúrcuma está súper de moda y demás. Cuidadito también, ¿vale? Y siempre estoy hablando de suplementaciones. Pero cuidadito, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Porque tiene interacción, ¿vale? Tiene interacción sobre todo con el tamoxifeno, ¿eh? Entonces hay muchos tratamientos que, como les digo, que interactúan. Entonces... Pues sí, es verdad, porque en el último congreso, bueno, yo fui a un congreso médico como invitada y, claro, la cúrcuma en un principio estaba como una herramienta maravillosa, pero cierto que dijeron que se había dicho que no tanto, ¿no? O sea, como que ya estaba empezando a dar algún problema porque igual, pues no sé si es que la gente se extrema o no sé si es que hay alguna interacción ya bastante comprobada, ¿no? Sí, 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 comprobada. Había otra que no me acuerdo cómo se llama esa hierba que todo el mundo compra, pero no me acuerdo, tiene un nombre bastante extraño. Si me acuerdo a lo largo de esto lo diré. Pero que también recuerdo que empecé a tomarla antes de comenzar el tratamiento y la propia chica que me lo vendió me dijo, en cuanto lo empieces, déjala. Pues mira, estupendo que te lo haya dicho. Sí, Ay, sí, sí. bien. Bueno, más cosas. Lo que tiene es que es un antiinflamatorio, es maravilloso como antiinflamatorio, es cierto, sí, pero tiene esta problemática y sobre todo con pacientes oncológicos y sobre todo cuando es suplementación. La guanábana. Cuando no es un poquito que le pongan, la guanábana, tiene interacciones también, sí, la vendían como un remedio anticáncer, ¿no? Sí. Hacerte que las venden hasta, bueno, yo no sé ahora si las siguen vendiendo, pero antes las hojas las vendían ahí para hacerte las tisanas y demás. Sí. Esa es otra de las peligrosas si estamos en tratamiento porque no, o sea, bueno, eso sí que me lo advirtieron las enfermeras, también. O sea, que lo tenían muchísimo. Pero tenía muchos problemas con esto, sí. Más cosas, porque por ejemplo, en el cáncer de mama no conozco a muchas chicas que les haya ocurrido, pero en el caso del colon sí. Por ejemplo, el tema del sabor a metal. ¿Qué podemos hacer con la alimentación con respecto a esto? Tenemos que no irnos mucho a comidas calientes también. Después hay truquitos, como por ejemplo, no comer con cubiertos de metal, ¿vale? Utilizar uno de plástico, uno de madera, lo que sea, porque si no ya... con el metal mismo ya del tenedor, de la cuchara, lo que sea, me salía ahora a mí la palabra, pues te produce muchísimo más problemas. ¿Y los huevos? ¿Qué podemos decir con respecto a este alimento? Porque tenemos muy presente constantemente en todo, ¿no? Los huevos es un alimento maravillosísimo, con una grasa estupenda, una proteína maravillosa también,
y hay que desterrar ese miedo que se ha venido dando al huevo durante muchísimos años atrás. Podemos comer huevos sin ningún tipo de problemas todos los días, ¿vale? Lógicamente, cuanto más ecológico mejor, porque esa gallinita ha estado mejor criada, ha comido mejor, lo mismo que dijimos antes, con el ganado, con las verduras, exactamente lo mismo. Tenemos que ver cómo ha comido. No es lo mismo una gallina que ha estado en el suelo corriendo que ha estado en una jaula, la pobrecita ahí encerrada, comiendo pienso en vez de estar libre por el terreno. ¿Y cuántos huevos podemos comer al día? Sin problema, 2 al día. A ver, siempre hablando de la generalidad, de que no haya patologías asociadas, que nos vaya mal en esto, ¿vale? Pero si estoy bien, yo puedo comer perfectamente 2 huevos diarios, sin problema. Por ejemplo, se me ocurre ahora la miel. Cuando tenemos un proceso oncológico, la miel para endulzar, ¿sí? ¿No? La miel es azúcar. Así, es azúcar. Sí es cierto que tiene nutrientes, siempre la natural, esa comprada del supermercado, no, porque eso está completamente procesado y lleno de azúcares añadidos, ¿vale? Pero, a ver, es un azúcar en sí, o sea que tampoco podemos abusar de él y tiene que ser algo, pues, esporádico. Digamos. Pero bueno, un azúcar, si parte de la propia colmena, es un azúcar natural, ¿no? O sea, que realmente... La caña de azúcar es natural también, la remolacha, o sea, al final es un proceso y lo que estamos buscando es nutrirnos al final, ¿no? Y el aporte nutritivo que tiene eso es, pues, ínfimo, ¿vale? A lo mejor aquí me salta un montón de comentarios y demás, pero es que esa es la realidad. Lamentablemente. Entonces la miel no es tampoco demasiado recomendable, ¿no? En procesos como este. Me acabas de nombrar la remolacha, que la remolacha es algo que lo metemos todo en esos zumos verdes, no sé qué. ¿Qué pasa con la remolacha? Hablaba de la remolacha azucarera, fue la que nombré. Vale, pero la remolacha en sí es una maravilla, llenísima de hierro, además nos da muchísima energía. De hecho, un zumo de remolacha es lo que se toman los deportistas para darse un chute de energía y salir a hacer su deporte y rendir al máximo, o sea que es una maravilla y para nosotras nos viene estupendo también por el tema del hierro. Es una maravilla la remolacha. Fíjate que yo comer también... realmente, la intención, cuando ustedes vean un plato, realmente, yo lo digo por lo de la remolacha, ese color tan bonito que tiene, ¿no? La idea es, que yo se lo digo a todo el mundo, comer arcoíris, ¿vale? El plato tiene que ser un arcoíris lleno de colores, cuanto más colores mejor, porque quiere decir que tiene una amplia variedad de nutrientes, ¿vale? Ese plato. Entonces, cuantos más colores, mejor. Sí, pero fíjate, hay algunas cosas que siempre a lo largo de la vida he ido escuchando y es, no mezcles el brócoli con la coliflor, por ejemplo. Luego, que como cuando estaba con el proceso, bueno, yo sigo estando porque la verdad que yo también es como que estoy como muy desligada, ¿no? Pero realmente termina el tratamiento de inmunoterapia. O sea que yo sigo aquí, ¿no? Pasa que al final tenemos que cuidarnos toda la vida. Sí, es que te voy a parar un poquitito porque eso que acabas de decir es súper, súper importante. No es cuidarnos antes y durante y se acaba, me dan el alta y me olvido. No, es que viene el después, ¿vale? Tenemos que continuar cuidándonos porque tenemos que cuidar este organismo, ¿vale? Vale. Entonces esto de la mezcla del brócoli y la coliflor no pasa nada, ¿o sí? No pasa nada. No pasa nada, si al final, si te lo comes antes o después, al estómago va a llegar exactamente igual, se va a digerir a la vez. ¿Tendríamos algún problema si fuéramos a lo mejor pacientes con algún problema de tiroides y demás? Que sí que realmente hay que tener un especial cuidado con este tipo de alimentos porque hay que comerlos cocinados, siempre, nunca crudos y tampoco excedernos muchísimo, ¿vale? Luego también tenía mis dudas, porque a veces decían, no, acelga o espinaca, es que no me acuerdo cuál era peor para el cáncer de mama o cuál era... ¿Qué puedes decirnos con respecto a esto? Las verduras son buenas todas.
Lo único es que hay que tener cuidado con los excesos. Por eso te decía lo de los batidos verdes cuando me decías sin exceso, ¿vale? Porque al final voy a meter un montón ahí de folatos y demás, de un tipo de nutrientes que tampoco en exceso es bueno, pero un batido al día no pasa nada. Todo es por el exceso. Pero sí que es cierto que con las espinacas, por ejemplo, hay que tener cuidado, pero me voy a ir a otro lado, me voy a ir a la parte de la seguridad alimentaria, ¿vale? Porque es una de las verduras más sucias que hay, de pesticidas, entonces sí que hay que tener cuidadito, hay que lavarla súper, súper, súper bien, hoja por hoja, ¿vale? Siempre antes de, iba a decir cocinarla, pero realmente antes de meterla en la nevera, ¿vale? Siempre. ¿Y con los berros pasa lo mismo? Todo tenemos que extremar la higiene, pero sí que es cierto que hay algunos alimentos que son más sucios que otros, digamos, ¿vale? Que tienen mayor pesticidas. ¿Y cómo los lavas? Pues con agua, bajo el grifo, con agua, y se puede utilizar también, si quieren, lejía alimentaria, ¿vale? Lo del bicarbonato, el vinagre y demás, ¿lo puedes limpiar? ¿Puedes usarlo? Sí, pero no te va a garantizar que todos los microorganismos sean eliminados, ¿vale? Entonces, si tienes así mucha duda, lejía alimentaria. En los mismos envases te vienen las indicaciones, cómo es el método de uso, cuántas gotitas por cada litro de agua y demás. Que no hay ningún problema. Lejía alimentaria, que esto hay que... Como paciente oncológico hay que tener muchísimo cuidado. Y ahora en verano, cuidadito con ese hielo, que sea de agua embotellada, que no sea del grifo, por favor. ¿Y la fresa? La fresa es muy sucia. La fresa es súper sucia. Es una de las sucias también. Los arándanos también son un poquito sucios. Pero fíjate, nos recomiendan a tope los arándanos, ¿no? Claro que sí, sí, es un antioxidante maravilloso, eso nos va a venir muy bien para eliminar esos radicales libres, que es la toxicidad esa, a ver, cuando nuestras células se reproducen, nuestras mitocondrias segregan, tienen residuos, ¿no? Que van como la basurilla, ¿no? Esos son los radicales libres, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los limpiadores de nuestro organismo de esos radicales libres? Pues los antioxidantes. Por eso es importante comer antioxidantes. Voy a tener que dejar de comer arándanos porque estén sucios, ¿no? Vamos a tener cuidadito, los voy a limpiar, ¿vale? Voy a mirar ese lugar de procedencia que les comentaba al principio, ¿se acuerdan? Pues lo del lugar de procedencia, porque no es lo mismo algo que esté producido aquí en España, en la Unión Europea, que esté producido fuera de, que los controles no sabemos cómo son. Fíjate que estamos llegando a una parte que ya ampliaremos más adelante en alguna otra entrevista, porque sí es cierto que nosotros hemos hablado previamente por teléfono y comentábamos que qué ha ocurrido, porque cada vez son más los casos de cáncer y cada vez es menor la edad en la que la detectamos. Y hablábamos de los disruptores endocrinos, ¿no? Hablábamos de toda esa invasión también del exterior que afecta a nuestra genética, ¿no? Afecta al comportamiento también de nuestras células. Esto es un poco lo que tú más o menos también estabas razonando en esa conversación telefónica que habíamos tenido previamente. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? El cáncer sigue avanzando. Nosotros, todos los gobiernos están empeñados en aumentar los presupuestos, avanzan las técnicas, avanzan los tratamientos y demás, y esto no para de crecer. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un 3% de cáncer, de incidencia del cáncer que ha subido este año con respecto al anterior. Imagínate, eso es tremendo. Que algo estamos haciendo mal. Muy mal, porque un 10% de los cánceres, del cáncer en sí se produce por la genética, ¿vale? Pero el resto es epigenética. Quiere decir esto que es por lo que nos rodea, nuestro entorno, nuestros hábitos de vida, nuestra alimentación, el sedentarismo, ¿vale? Hay que tener cuidadito con esto, hay que hacer ejercicio, ¿vale? Entonces ahí entra eso. Y bajo mi punto de vista, los disruptores endocrinos
pues tienen mucho que ver. ¿Esto qué es? Es que es un disruptor endocrino. Pues son sustancias que llegan a mi organismo que se camuflan y se disfrazan, digamos, de hormonas, ¿vale? ¿Se acuerdan antes? ¿Te acuerdas, Yaisa, lo que dije antes de lo de los receptores de la soja? Que son como cerraduras, ¿no? Y cada cosa, cada hormona o lo que se vaya introduciendo en el cuerpo tiene una llave determinada para esa cerradura. Pues los disruptores endocrinos consiguen simular esa llave, ¿vale? Entonces le quita el puesto a la hormona que tiene que ir a ese receptor. Y se empieza a interactuar en el organismo y empieza a... El problema es que no se van Son de como nuestro impostores, ¿no? Son totalmente impostores, se quedan ahí, se agarran ahí a nuestro organismo dentro en el interior, se quedan atrapados y empiezan a hacer de las suyas, ¿vale? El problema, pues lo que te digo, entonces no dejan trabajar a las hormonas ni que funcionen correctamente, y las hormonas son las todos encargadas. disruptores que son las cuestiones químicas, es ese cóctel químico que tenemos diariamente. El En problema plan, con que los... encontramos Claro, en esos químicos que decíamos en la alimentación, en los champús incluso que nos ponemos, en la crema, ¿no? claro, los disruptores llegan a nuestro organismo, como tú bien dices, no solamente en la alimentación. ¿Cómo llega a la alimentación? Pues desde la botella de plástico en la que yo me estoy bebiendo el agua, ¿vale? Así que tenemos que cambiarla por cristal o por una botella de acero inoxidable, ¿vale? O esas latas que comemos de atún, el millito. A ver, el recubrimiento ese blanco que tienen las latas de los millitos, ¿vale? Por favor, pues la PFAS y todos este tipo de sustancias que al final lo que hacen es acumularse en el organismo. Es que el principal problema de los disruptores es que no se van. Una vez que llegan, se quedan en el organismo y se van sumando, y vamos sumando, y vamos sumando. Tú imagínate que hay estudios que ya nos dicen que orinamos lo correspondiente a plásticos de una tarjeta de crédito semanal. Y es que es brutal. Entonces, las sartenes, si las tenemos rayadas, nos estamos comiendo ahí también microplásticos, ¿vale? Esos disruptores endocrinos. Es que es una infinidad. Y lo que tú dijiste antes de los cócteles, ¿qué es el cóctel? El cóctel es el sumatorio, porque si yo me pongo una cremita o una loción solar o un desodorante, lo que sea, un champú, lo que sea, y tiene disruptores, es cierto que tiene una cantidad aceptada por la legislación, ¿vale? Porque hay unas cantidades que están aceptadas, pero yo tengo que sumar el disruptor que me estoy metiendo del champú, el de la crema, el del protector solar, el del desodorante, el de la botella de agua, el de la lata de millito. Al final, ¿cuántos disruptores entran en el organismo? Y lo que te decía, se va acumulando y sobre todo el problema lo tenemos más las mujeres que los hombres porque somos como hermanas con patas, al final nosotras. Entonces las hormonas nos dominan completamente. Y el problema es que lo pasamos a la siguiente generación. Nosotros tenemos un niño y el niño ya nace, yo ya le voy a ceder parte de mis disruptores endocrinos a ese bebé. Entonces, bueno, Andrea, nos queda un minuto. Entonces, simplemente preguntarte, ¿eres de las que piensas que la persona que tiene cáncer tiene que tener una dieta adherida o tiene que ir a un profesional sí o sí? yo creo que tiene que ir a un profesional para que le ayude a llevar esos efectos secundarios lo mejor posible para paliarlos o evitarlos y para, sobre todo, dirigirla a que se nutra lo mejor posible para que sus células estén fuertes y que le ayude a salir de la brecha donde está metida de la mejor manera posible, o por lo menos que su calidad de vida sea la mejor posible, que esté fuerte, ¿vale? Y hemos dejado de lado un poquito lo del ejercicio, pero es importante que hagan ejercicio también, ¿vale? La alimentación y el ejercicio tienen que ir de la mano.
Sí, eso ya lo hemos tratado también en Fórmula Triple Rosa, que también tenemos el vídeo por ahí con otro especialista. Así que invitarles a todos a que sigan viendo el canal, a que se informen. Darte las gracias, Andrea, por participar. Tienes el micrófono abierto de Fórmula Triple Rosa para cuando quieras volver. Nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes y sobre todo gracias por abrirme tus puertas y tu casa. Gracias, Yaisa.